psicológica subjetiva, ¿no? Es muy interesante lo que has comentado, porque uno podría decir también que el comportamiento de las personas, eso lo dice Hobbes, por ejemplo, bueno, Freud lo puso ya en términos estrictamente disciplinarios de psicoanálisis, vivimos entre eros y tánatos. Hacemos todo aquello que nos acerca a eros, el gozo, el placer, y huimos de todo aquello que nos puede provocar el dolor, sobre todo la muerte, que es la máxima expresión de tánatos. Bueno, ese es un elemento clave del comportamiento, ¿no? Ahí la voluntad la pasamos, podríamos pensar la idea de voluntad en esa lógica, ¿no? O sea, me reprimo. A partir de la represión, para Freud, la cultura básicamente es una creación destinada a reprimir los instintos, ¿no? Eso es la cultura. Y por lo tanto, si mi conducta va a estar en función de los instintos, la voluntad de poder es la que impera, ¿no? Y es ahí donde la cultura o las reglas las veo simplemente como obstáculos. Y la otra faceta que has planteado es también muy importante, la idea de autoridad, ¿no? Que es uno de los elementos centrales justamente de la estructuración de la sociedad, la autoridad del padre sobre todo, ¿no? No por nada se dice hay que votar al padre para empezar a tener algún grado de autonomía. Y esa relación asimétrica de poder que se incuba, que empieza en la familia, después se va a extender en la sociedad. Hay toda una gama de estudios de los filósofos de la escuela de Frankfurt, de la teoría crítica de la sociedad, que quieren entender por qué la clase obrera votó por el nazismo, porque Alemania como sociedad apoyó a Hitler y el proyecto hitleriano. Busquemos si es que esto tiene algo que ver con la idea de autoridad que se forma en la familia, con la centralidad del padre, y si eso se refuerza con la iglesia, con la visión religiosa, donde el calvinismo aparece más poderoso que el catolicismo cuando dice Dios es omnipresente y si tú pecas, ¿no? Y estás, y cómo se va reforzando esta idea. Entonces, los recursos de poder tienen una dimensión simbólica valorativa, otra vez inasible, que está en la subjetividad, que entra en esta lógica. Lo que llevaría a abrir lo que preguntabas tú, de la integralidad de esta lectura. Se puede incorporar más elementos para hacerlo más integral, porque para la idea de integral es también decir, tomar en cuenta todos los aspectos posibles, pero si es integral, tienen que estar coherentemente relacionados. Mientras más amplío, ¿no? mi perspectiva, la pluralizo por varias perspectivas disciplinarias, me resulta mucho más difícil llegar a una mirada integral. Por eso las reduzco a estas. Las reduzco porque eso es un punto de partida metodológico fundamental, que es la delimitación del objeto de estudio. Si yo no delimito el objeto de estudio, no puedo producir conocimiento, porque la delimitación de objeto de estudio es la construcción de objeto de estudio. No existe objeto de estudio, se construye teóricamente, pero sirven las herramientas. Cuando digo la política, es algo tan difuso, yo digo es conflicto, es proceso decisional. Todo puede ser, pero cuando me enfrento a un conflicto, me enfrento a un proceso decisional, ¿no? Como tema de investigación tengo que delimitarlo y construirlo, y pues me sirve la teoría y el método. Ahorita voy a hablar contigo de las leyes a propósito de las estrategias discursivas. Entonces, hay varias maneras de encarar esto, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir, se puede utilizar una dialéctica multidimensional, ¿no? Es decir, a partir de contradicciones, que el señor Mao Zedong tiene un texto extraordinario sobre la contradicción, donde habla de
Contradicción principal, contradicción secundaria, aspecto principal de la contradicción principal, aspecto secundario de la contradicción secundaria y así sucesivamente, que se ilustra una metáfora maravillosa que él tiene, que es cuando lanzas una flecha a un escudo, no se sabe si es la flecha a punto de atravesar el escudo o el escudo capaz de resistir la punta de la flecha, ¿no? O efectos políticos del desarrollo desigual que estudió Ernest Bloch, analizando justamente el fenómeno del fascismo en Alemania, para hablar de la dimensión subjetiva, la dimensión objetiva de las contradicciones sociales. Se puede ampliar, ¿no? Cuando dices integral, no importa la cantidad de elementos que se pongan en juego, integral quiere decir una articulación coherente que permita una explicación razonable y argumental. No por incorporar más elementos, ¿no? Como por ejemplo esto de las oscuras intenciones o los traumas de los actores. Se pueden incorporar representaciones sociales de los actores. Pero ahí hay que tener otra vez claramente el alcance del uso de más elementos. Se pueden incorporar más elementos. Pero veremos cuando vaya hablando de actores, reglas, escenarios, estrategias y recursos que van saliendo, ¿ya? Porque la palabra actor, y siempre vamos a poner actores o agentes o sujetos, porque es todo un debate en las ciencias sociales. Pero está así por ahora, porque hay que resumirlo de alguna manera. Y puse reglas, no puse leyes, porque leyes me remite a la dimensión estrictamente jurídica, a la norma jurídica, a la formalización de la regla, y hay reglas que no son formales y que tienen tanta influencia, tanta importancia como reglas formales. Hay una institución de esta sociedad que se llama el compadrazgo, que es importantísimo, y que no es ley, y que tiene sanción, que no es moral. Análisis político como estrategia discursiva, por supuesto. El punto de partida para el despliegue de la conducta de un actor, ¿no? Y su estrategia es el análisis de la situación. O sea, todo actor que interviene en la política tiene como punto de partida un análisis de situación. Ahí sí, otra vez, no es olfato, no es instinto, no es intuición, no es solamente interés. Todos esos elementos están presentes, pero para tomar decisión, otra vez, tiene que hacer un análisis. Entonces, la estrategia discursiva, un punto de partida es el análisis. Es más, la incursión en la política está precedida de un análisis político, y ahí voy a tu pregunta del contexto. ¿Qué es el contexto? Cuando yo decía coyuntura crítica, estaba hablando justamente del momento en el que ocurre bajo determinadas condiciones y circunstancias un hecho político. En el contexto está el escenario, en el contexto están las estrategias de los otros actores, en el contexto están las reglas. Todo ocurre en un tiempo y en un lugar, ese es el contexto. Entonces no es una variable, ¿no? Es donde acontece, es el momento en que acontece. Ahora yo tengo que privilegiar qué momentos me interesa analizar políticamente. Ahí privilegio la coyuntura crítica, porque esa me devela elementos para conocer mejor la sociedad y conocer mejor a los actores y mejor el fundamento de las reglas, etc., ¿no? Entonces, en ese marco está implícita la noción de contexto, ¿no? Aunque ahí también hay una discusión interesante, que se llama Bourdieu, vamos a ver algún rato, y habla de la noción de campo político.
Otros dicen escenario, los dos pueden utilizarse como sinónimos de contexto, pero son elaboraciones teóricas distintas. La de contexto es algo así como más, insisto, intuitivas. Es obvio que ocurre algo, nada ocurre fuera de contexto. ¿Pero? Entorno es una palabra menos periodística para referirse a eso, ¿no? Pero igual el entorno, igual tienes que construirlo, definirlo teóricamente. A ver, hablemos de contexto y de entorno, ¿no? Entorno social, entorno económico, contexto social, contexto económico, regional, internacional, o día es bien complicado, global. Lo que sucede en China no es por la importancia de China ahora, siempre hemos hablado de China como el lugar así del lejano oriente misterioso, ¿no? Pero cuando hubo la invasión norteamericana a Corea y Corea se dividió en dos, bajó el precio de unos productos agrícolas que provocaron una crisis enorme y una crisis económica profunda en México, que dejó, ¿no?, de exportar. La globalización, ahí es un dato de globalización. Hoy día un punto de partida es pensar todo en contexto global. Ahí es más complicado, ¿no?, más interesante el desafío metodológico. ¿Cómo establezco yo las conexiones entre lo global y el hecho que estoy analizando, que es, vamos a decir, el local? Ahí algunos se enloquecen con sus propuestas, se enloquecen entre comillas. Algunos hablan del efecto mariposa, la teoría del caos. La teoría de una mariposa en la estepa rusa combinada con los vientos y la temperatura y del transcurrir ¿no?, de ese inicial impulso acaba en una catástrofe climática llamada ciclón en el Caribe, ¿no? Eso dice la teoría del caos. Efecto mariposa. ¿Has visto la película? Hay una película buena sobre eso. Que es, ¿qué hubiera pasado si tomaba una decisión distinta en ese momento? El efecto mariposa es distinto, ¿no? ¿Qué implica eso? Que no todos los aleteos de mariposa terminan provocando un huracán en el Caribe, o un ciclón, un tornado en Estados Unidos, sino ese aleteo combinado con A, B, C, D, E, en circunstancias excepcionales, en contextos particulares, en entornos propicios para ese resultado, ¿no? ¿Cómo encontrar ahí un tipo de causalidad que me llegue a una lectura integral de todo ese proceso, ya no de coyuntura? Difícil, parece es una belleza hacer el análisis político, por eso se van a divertir, nos vamos a divertir en este curso. Hacemos un break, ¿les parece?